Neuquén Informa. Noticias destacadas. La Dirección Provincial de Vialidad realizó la apertura de la Ruta Provincial 43, en el tramo que se vio afectado por un derrumbe en el Cerro de la Virgen, en Chosmalal. Se culminaron las tareas de repavimentación y de esta manera quedó habilitado el corredor, que es de vital importancia para la conectividad en la región del Alto Neuquén. Una alegría para todos los habitantes del norte que hemos sufrido durante tiempo todo esto, ¿no? Pero también un trabajo muy arduo, acompañado por supuesto por toda la sociedad que tuvo la tolerancia, que durante 2 años tuvimos que esperar los estudios. En este caso el pueblo del norte neuquino trabajó mucho para poder recomponer esta vía tan importante de comunicación de todo nuestro norte. Más información en neuqueninforma.gov.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos, buenas noches. Vamos a compartir en esta entrega de Panorama un tema que nos interesa sobremanera, y es la reformulación del Código Procesal Civil de la provincia de Neuquén, entre otros aspectos. En diálogo vamos a tener en cuestión de segundos nada más con Ernesto Novoa, que es el presidente del Bloque de Comunidad, y después con César Gas, que es diputado provincial de la Unión Cívica Radical. Te digo esto porque el Código Procesal Civil, a diferencia del Código Civil Nacional, que es el que establece las reglas generales de juego y la uniformidad de criterios a nivel país, el Código Procesal lo que rige es cuál es la forma de proceder que tiene el Poder Judicial para resolver todos esos conflictos que se presentan en los tribunales, y que tiene como potestad cada provincia definir cuáles son esas reglas de juego, que son las reglas de procedimiento. El procedimiento cambia sustancialmente en la provincia de Neuquén para resolver cuestiones que tienen que ver mucho más de lo que uno se imagina respecto de la vida cotidiana de las personas. Una situación derivada, por ejemplo, de un contrato en el cual alguna de las partes o las partes empiezan a manifestar algún tipo de discusión o de inconformidad respecto de ese tema, entre otras cuestiones que puedan surgir y que tienen que ver con lo civil, que tienen que ver con los ciudadanos de una provincia. De eso vamos a estar charlando, porque el código empieza a regir, si bien ya se aprobó, en la segunda mitad del 2026. Y además vamos a hablar un poquitito de política, porque ambos son hombres vinculados al poder. En el caso de Ernesto Novoa, forma parte del espacio político gobernante en la provincia de Neuquén. De hecho, conduce el bloque legislativo Comunidad. Y en el caso de César Gas, es un histórico del radicalismo. Vamos a ver qué nos dice respecto de en qué condiciones está el radicalismo, y tiene una representación ese partido en la legislatura neuquina, en donde lo tenemos a Gas a veces comulgando con algunas cuestiones oficiales y otras veces no tanto. Después de estos segundos nada más, hablamos con Novoa y luego con César Gas. Vamos a hablar en este segmento de Panorama con Ernesto Novoa, que es presidente del Bloque Comunidad en Neuquén, precisamente porque lo que se hizo fue la rendición de cuentas y en la que se presentó el balance del 2025. Ernesto, gracias por aceptar el convite, como siempre. No, por Muchas favor, gracias. un gusto. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cuál es hoy la síntesis de este 2025? Bueno, en realidad la rendición de cuentas que hice fue en mi localidad, en Centenario. Yo lo hice la primera vez, el año pasado, fue la primera vez que me presenté como diputado en mi localidad, con mis vecinos, los medios de prensa de Centenario, y obviamente que a modo de rendir cuenta hice un repaso, digamos, de lo que había ocurrido en la legislatura, pero en síntesis, digamos, refleja la actividad, lo que ha pasado, digamos, con el Poder Legislativo y mi carácter también de diputado y además de presidente de bloque, ¿no? Uh-huh. El tema Código Procesal, ¿estuvo ahí en esa rendición también? Sí. El Código Procesal, yo creo que nosotros todavía no hemos tomado
envergadura, no hemos tomado conciencia de lo que ha significado el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia del Neuquén. Es una empresa, un objetivo que es muy complejo, es muy difícil, porque imagínate que esta comisión interpoderes tiene que llevar adelante un proceso donde los actores que están en esa mesa tienen diferentes intereses. El Colegio de Abogados tiene una posición, digamos, con respecto al código que es legítima. Los funcionarios del Poder Judicial tienen otra mirada que es distinta a la del colegio. Las asociaciones civiles, por ejemplo, tienen otra mirada. Los propios diputados, que son los integrantes naturales, tienen otra mirada. Entonces es muy difícil llegar a un consenso y decir, bueno, en tal instituto estamos de acuerdo. Entonces, por eso es que en otras ocasiones hubieron intentonas, 2 o 3 veces se trató y no se pudo lograr, porque es difícil llevar ese proceso. A mí me tocó liderar y ser el presidente de la Comisión Interpoderes. Bueno, armamos un equipo de trabajo y lo pudimos lograr, pero digamos, yo creo que con el correr del tiempo nos vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho, porque creo que termina siendo un faro para la República Argentina, un código totalmente moderno, actualizado, que nada tiene que ver con la legislación comparada que tiene la República Argentina. Bueno, la aprobación ya se dio, pero ¿cuándo se pone en vigencia, Ernesto? Eso tiene medidas transitorias, lo prevé el código, pero comienza en vigencia a partir del 1 de agosto del año 2026. ¿Cómo persuadir al ciudadano, como quiero decir, al que tiene un comercio, quizás a un trabajador dentro del Estado o dentro de un privado, un profesional independiente, un microemprendedor, de que una modificación del Código Procesal también es importante para él? Es una muy buena pregunta. A veces lo que se hace en el ámbito estatal dista, digamos, de la conciencia o el concepto que puede tener el hombre de a pie. Sí. Yo siempre lo he dicho, cuando nosotros, digamos, tomamos decisiones en la legislatura, ya sean leyes, resoluciones, comunicaciones, declaraciones, la gente a veces no, es más, como está descreída la política, creo que a veces no se toma conciencia. Con respecto a la pregunta en sí, el código, digamos, viene a dar una respuesta de la queja de la gente de que el Poder Judicial, así como funciona, no funciona bien. Hay un rechazo, hay un hartazgo de la función judicial. Un juicio, alguien que va a la justicia y va con un conflicto, tiene que esperar 6, 8, 10 años. Y además prácticas, digamos, que ya hoy no se toleran, ¿no? Es decir, vos y yo vamos al banco y queremos sacar una tarjeta de crédito. Hace 20 años atrás había que esperar 3 meses, 6 meses, juntar una carpeta con fotocopia y la fotocopia. Hoy una tarjeta de crédito te la dan en forma inmediata. Todo se ha modernizado, menos la justicia. Entonces hay algunas prácticas que son totalmente burocráticas, prácticas que tienen que ver, digamos, con el siglo XV, que ya son imposibles de tolerar, ¿no? Es decir, bueno, citar a una persona a las 9 de la mañana, por ejemplo, cuando todo el mundo sabe que hoy a las 9 de la mañana el común de la gente trabaja y la hacen ir 1, 2, 3, 4, 5 veces. Esa persona trabaja, tiene una familia, tiene su tiempo. Eso por darte un ejemplo, ¿no? Pero el código viene a dar esa respuesta a tratar de corregir algo que no está funcionando bien. Decía usted esta comparación con los trámites bancarios, ¿no? Una tarjeta de crédito te la pueden dar probablemente en cuestión de horas. ¿Por qué pensar que un trámite un poco más complejo no será en cuestión de horas, pero será en un plazo más o menos razonable, no sé, sucesiones? Bueno, hay prácticas que no vienen de ahora, que vienen de antaño, y tiene una cuestión, digamos, de rigor y que se ha hecho carne en la gente, en los operadores judiciales, sí. Quiero decir, que es muy difícil
digamos, cambiarlo, digamos. La propia resistencia a veces viene de adentro. Entonces, si algo se practicó durante tanto tiempo, nos pasa en la universidad, nosotros vamos a la universidad y nos enseñan derecho y hay algunas cuestiones, unas miradas, cuestiones prácticas que nada, a veces tienen que ver con la realidad es otra, el mundo cambió, la sociedad cambió, entonces me parece que la justicia tiene que también ir a esos cambios sociales que son totalmente digamos, aceptables. La gente hoy ya no soporta más cuestiones burocráticas pesadas que no se mueven y la justicia creo que estaba en ese, todavía está obviamente, en esa situación, creo que lo vamos a cambiar. Un claro ejemplo, litigar sin gasto, el proceso de litigar sin gasto, el beneficio de litigar sin gasto. Un trámite engorroso que llevaba el 40% de los trámites, fotocopias, sellos, declaraciones, se formaba un expediente. Bueno, hoy se soluciona todo ese trámite engorroso que llevaba hasta, te diría, meses, una simple declaración jurada, porque la tecnología te permite cruzar los datos con los organismos recaudadores y esa persona se sabe si tiene recursos o no, digamos, si tiene propiedades, si tiene automotor, si tiene un ciclomotor, lo que sea. Pero además, si miente, el código prevé sanciones. Digamos, el pícaro que quiera litigar sin gasto, digamos, y teniendo recursos, eso también va a ser castigo. Así que yo creo que el código, hay muchos cambios, pero creo que va a ser muy importante y todavía no nos damos cuenta de lo que hemos logrado, me parece. Ernesto, ya que estamos en términos de balance, y usted hizo una rendición de cuentas también, y hablamos del Código Procesal, que también forma parte de esa rendición o ese balance de lo que fue el año. En lo político, más visceral, digamos, este ha sido un año, como todos los años, impar también de elecciones. ¿Cuál es digamos, el impacto que ha generado en el ámbito legislativo y en el espacio político que usted conduce, que es el bloque Comunidad? El derrotero de lo que ha significado este 2025, ¿no? Con elecciones de medio término en el medio, con determinada performance en esas elecciones que está dentro digamos, del sector que ha resultado elegido y con representación en el Congreso, pero no en la primera posición. ¿Esto cómo ha impactado en el mundo de la política y en la legislatura en particular? ¿Cómo lo ve usted como dirigente político, ¿no? Este proceso que se ha dado en el 2025, que es la antesala del proceso que se va a venir después, ¿no? Bueno, uno podría tener varias miradas con respecto a esto, ¿no? La primera es decir, creo que la positiva es decir, estuvimos muy cerca de ganar las elecciones, no es que hubo una situación como ocurría en otras oportunidades con estas elecciones intermedias en que nunca el oficialismo, el partido de la provincia, digamos, tuvo una buena performance, digamos, siempre se lo lleva puesto, digamos, las cuestiones de índole nacional, ¿no? Cuestiones políticas nacionales. En el caso de Neuquén creo que estuvimos cerca, hicimos una muy buena elección, ganamos en muchos lugares. También es cierto que se dio una situación que a veces escapa a lo que ocurre en Neuquén. Hay imponderables que Neuquén no termina siendo una isla, digamos. El acuerdo con Trump no tenía nadie. Eso salió de la galera. No sé, Kicillof gana las elecciones los primeros días de septiembre y se torna un escenario. Nadie en su sano juicio podía pensar de que Milei podía revertir esa situación en la provincia de Buenos Aires, lo que pasó en el país. Hay situaciones, digamos, que a veces escapa a Neuquén. Son elecciones que hay que mirarlas, digamos, qué es lo que se vota. No se votó para gobernador, digamos. Y la gente también creo que hay una cuota, es probable que haya una cuota de miedo con respecto a este voto a Milei, de saber lo que no se quiere, más de lo que se quiere. Tener presente mucha gente con el tema del miedo, ¿no? Así, bueno, ¿cuánto se iba el dólar si no ganaba Milei? Entonces, hay algunas cuestiones que me parece que pesaron, pero
digamos, nosotros como espacio político hicimos una muy buena elección. Creo que uno cuando mira el resultado global, hicimos una buena performance, tenemos muy buenos candidatos, así que esa es mi lectura política. Con respecto a la legislatura, en mi caso y en el caso de muchos legisladores del espacio, trabajamos mucho, hicimos todo lo humanamente posible. En las escuelas que me tocó a mí, por ejemplo, estuvimos muy cerca de empardar e incluso a igualar los votos. Nosotros ganamos en las 2 escuelas, ganamos en 6 mesas. Pero bueno, nosotros queríamos que entrara Pepe Ucef y Julieta, ¿no? Era lo... Claro. Pero bueno, creo que igual el resultado no es malo, es positivo, como siempre, no se hubiese gustado ganar, pero bueno, es así la realidad. Uh-huh. ¿Y eso ha incidido de alguna manera en el bloque o no? ¿En la relación con los otros bloques tampoco? No, la verdad que tenemos una muy buena relación con todos. Yo como presidente del bloque, la verdad que tengo una muy buena relación con todos los espacios. No hay ni mayor inconveniente. Hay situaciones en que las fuerzas políticas, digamos, va a contramano de su posición ideológica y dice, mira, yo en esto no te puedo acompañar. Pero las leyes salen por abultadas mayorías, ¿no? Incluso con la relación que tengo hoy con los ex compañeros que tenía hasta hace poco. Es una relación madura, muy respetuosa. Cuando Méndez se va del bloque, me agradece a mí, quiero agradecer a mi expresidente de bloque el trato que ha tenido conmigo, me lo reconoce el propio Méndez. Pero bueno, creo que la legislatura no ha sido afectada en eso. Con respecto a las elecciones, creo que no. ¿Por qué se fueron Méndez y Huanque? Uno podría tener 2 miradas. La primera, lo que ellos argumentan, que por ahí no se dieron los resultados que ellos querían, las expectativas que ellos tenían. Uno puede pensar, y es legítimo que lo piensen, no hay problema con eso. Uno también podría pensar de que, bueno, también entramos en épocas de elecciones, ¿no? Y hay que ver si tienen aspiraciones políticas o no. Hay que ver los motivos. Yo no he ahondado en los motivos. Pero, bueno... ¿Lo sufre como una pérdida eso? No, como una pérdida no, para nada. No, porque en realidad nosotros tenemos... El gobernador ha logrado, con el liderazgo que tiene, Rolando Figueroa ha logrado lograr un pacto de gobernanza que, digamos, incide inevitablemente en la legislatura. Digamos, eso no es mérito de algún diputado. Obviamente que uno hace un aporte, pero el gobernador, creo que con su liderazgo, digamos, que ha armado este frente y creo que muchos espacios políticos bancan a la provincia porque los recursos no son los que tenemos y no hay más. Pero no, creo que tenemos, digamos, el respaldo de las fuerzas políticas para sacar los instrumentos necesarios a través de las leyes para que el Poder Ejecutivo funcione. No creo que haya mayor problema. Ernesto, ¿cómo se imagina el 26? Yo me lo imagino de mucho trabajo, creo que va a ser un año electoral, un año como nunca se van a ver las obras. Yo decía que en mi discurso cuando hablamos del presupuesto, de que bueno, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados, no se pueden discutir. Nosotros terminamos 4 rutas con vialidad provincial, pero hay 19 rutas digamos, en construcción, en desarrollo, por decir 8 escuelas técnicas. Se están haciendo una cantidad de obras enorme que llevó este proceso primero a acomodar los contratos, que eran contratos que eran insoportables de sostener, digamos, Leonilo. Primero la provincia tuvo que llegar a un acuerdo con las 400 obras que quedaron abandonadas del Poder Ejecutivo Nacional. Nos hicimos cargo de esas obras, pero además licitamos obras nuevas. El gobierno de la provincia del Neuquén ha hecho un gran esfuerzo y creo que el año que viene va a ser un año donde la gente va a poder, digamos, poder constatar y ver la cantidad de obras que vamos a inaugurar, porque estos 1.000 millones de dólares que pusimos este año en obra pública se van a notar el año que viene
Y lo que nosotros, tenemos presupuestado 1.3 billones de pesos para la obra que viene, para el próximo presupuesto, así que va a ser un año muy bueno. Dijo que va a ser un año electoral el que viene. Sí. Es un año de campaña, entonces. Sí. Y creo que, es normal en esta época, ya pasando los 2 años, los actores políticos legítimamente comienzan a mirar y a tejerse alianzas y empiezan a levantar la mano, a levantar la cabeza, y tener pretensiones políticas, que es lo más normal, no pasa nada. Eso yo lo tomo con naturalidad, me parece que es algo normal. ¿Sí? Sí. No está definido todavía si van a adelantar la fecha de las elecciones del 2027, ¿no? No. Usted me va a decir, no, pero eso es demasiado futuro, van a decir usted. Bueno, qué sé yo, eso es, en este caso, es legítimo que quien conduce, este espacio político que gobierna, tome la decisión en su momento de qué es lo mejor para la provincia. Está claro que hay una coyuntura distinta, ¿no? No es un caballito de batalla decir defendamos Neuquén. No es un eslogan vacío de decir, che, mirá, quedó vetusto. En serio que nosotros tenemos que mirar con detenimiento lo que ocurre con Vaca Muerta, con el desarrollo en Neuquén, las 30 familias que semanalmente llegan a Neuquén. Es, la infraestructura que el gobierno, estamos un paso hacia atrás todavía. Entonces creo que va a ser muy importante, lo que se viene. Y en el plano legislativo, ¿qué se viene? En lo legislativo, dependerá de la iniciativa de cada uno de los bloques, o ustedes tienen en la agenda temas a resolver en el 2026, Ernesto. Bueno, como oficialista, al ser diputado, presidente de bloque, uno siempre tiene una mirada, de acompañar un proyecto político, en este caso, que encabeza Rolando Figueroa, ¿no? No es de ahora, es una cuestión totalmente normal, y me parece que es razonable de que el oficialismo en la legislatura trate de acompañar un proyecto político, porque sin esa herramienta el Poder Ejecutivo se va a ver, limitado o se va a ver, privado de herramientas que realmente son útiles. Nosotros la idea es que sigamos acompañando al gobierno de la provincia de Neuquén. Nosotros llevamos 2 presupuestos con superávit, no tan solo superávit económico, sino financiero. A la provincia le va muy bien, así que vamos a acompañar todo este proceso. Si es necesario y si fuera requiriente, incluso nos llaman a extraordinaria, vamos a ir a extraordinaria. Hay una comisión observadora en la legislatura, estamos predispuestos, a acompañar el proceso. Ok. Le agradezco mucho la gentileza, Ernesto, como siempre, de poder charlar de los temas de actualidad y en esta suerte de balance del 2025 y lo que se viene, 2026, que va a ser agitado, me imagino. Sí, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Quisiera enviarle un saludo a todos los habitantes de la provincia de Neuquén, a este medio de comunicación, la verdad que valoro mucho y la verdad que es muy respetado. Y creo que a la provincia, lo que le viene a la provincia, lo que le espera a la provincia es algo muy bueno. El pronóstico es muy favorable. Neuquén está en pleno desarrollo y la verdad que eso nos pone bien a todos. Ernesto Novoa es el presidente del Bloque Legislativo Comunidad en la legislatura de la provincia de Neuquén.